Shalom, mis hermanos. Somos 12 tribus, somos estudiosos de las escrituras, valoramos de manera preciosa la gloriosa y maravillosa palabra del Señor, palabra de Jehová, y desde luego la presencia de su precioso Ruaj entre nosotros, en nosotros, para enseñarnos, para instruirnos por los méritos y por la sangre de aquel maravilloso sacrificio que hizo Yehoshua por nosotros, pero que además resucitó para estar a la diestra del Padre, intercediendo para que el precioso Ruaj nos traiga revelación a la vida, al corazón y nos enseñe los tiempos en que estamos viviendo. Venimos estudiando Apocalipsis. Estamos en las tres trompetas anunciadas por el buitre leonado, que en muchas ocasiones ha sido traducido como águila. Y estamos mirando, estamos detenidos en aquellas dos bestias, una que sale del mar, otra que sale de la tierra, y como el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satán, es el que, digamos así, los capacita. Hemos descrito las características de estas dos bestias y las características que él une a las tres, básicamente la mentira, el engaño, pero a través de obras milagrosas, a través de obras poderosas, que en muchos casos eh, no parecen más allá de que obra de tecnología, pero en otros casos sí son obras espirituales que impactan el mundo físico, el mundo material. Eh, para el estudio de hoy hemos venido también avanzando encaminados a llegar a darle orden a los eventos desde la misma creación. O sea, cómo estos eventos no son algo que aparecen a última hora, los eventos de este tiempo, y cómo han venido preparando a la humanidad en dos líneas, digamos de esa manera. La primera línea, la de olvídense de todo lo que es espiritual, olvídense de todo lo que es la palabra de Elohim, de Jehová, de Dios, y concéntrense en lo que es material, lo que es físico. Y está la otra línea, que es la línea de la palabra, donde nos dice, ¿saben una cosa? No hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el cielo. Todo está advertido. Y el mismo Señor lo dice, os lo dije antes. Y el mismo Señor lo dice, ¿quién es otro Jehová? ¿Quién es otro Elohim? Sino yo, que advierto al mundo lo que ha de acontecer. Entonces, ahora, ¿nos lo enseña para infundirnos temor? No, nos lo enseña para infundirnos certeza, fe, para que estemos advertidos y nuestra casa no sea asaltada, no sea tomada de manera oculta, sino que vivamos bajo la luz de la verdad. La El estudio del día de hoy se ha titulado Armas espirituales para una lucha espiritual. Tengamos en cuenta que si el Señor nos da armas materiales, es porque vamos a pelear a ese nivel. Pero si nos da armas espirituales, es porque vamos a pelear dentro de una guerra, una batalla de índole espiritual. Y sucede que a partir de la historia de la humanidad se ha encargado de ir poco a poco quitando el carácter espiritual de muchas cosas, las ha llamado mitos, ha dicho que es una mala interpretación de algo que científicamente se puede explicar. Y así han ido quitando y en ese tratar de explicar de manera natural y física las cosas que acontecen al ser humano y que durante mucho tiempo eh, nuestros ancestros en muchos casos endiosaron, las llevaron a un nivel mucho más alto, pero están arrastrando también, arrastraron con ese hecho de tratar de explicar las cosas de manera científica, arrastraron todo lo que es el pensamiento, el concepto y la percepción del mundo espiritual. Entonces, por ejemplo, hay cosas que todavía uno ve dentro de cierta población, llámese campesina, llámese sí, apartada del mundo civilizado, y que ellos experimentan y que uno dice, caramba, ¿cómo explico esto? ¿Sí? Pero la ciencia se ha encargado de que lo que no tiene una explicación física, tiene una explicación psicológica.
Entonces es un efecto de tu propia elucubración mental, de tu propia locura mental. Todo aquello que no se ajuste a un esquema de un orden trazado que realmente, si vamos a mirar sus orígenes, es un orden trazado lógico dentro de una cultura básicamente grecorromana. Y esa cultura grecorromana ha ido invadiendo incluso a las naciones de la tierra, al punto que la mayoría de cosas que nosotros defendemos como instituciones son creación grecorromana. La mentalidad es grecorromana. Y entonces ahora lo que no explique una persona que tiene una bata blanca y un cartón diplomado, un diploma en la parte de atrás, no es lógico, no es valedero, no es válido, no tiene aceptación. Y entonces, dentro de ese camino, han llevado el mundo al otro extremo. En pocas palabras, el hombre ha caído del Galerén, de una vida espiritual, en la presencia del Padre, que podía hablar con el Señor y se paseaba con el Señor, a una mentalidad totalmente terrenal, totalmente materialista, en donde lo que al hombre no le encuentra explicación simplemente o no existe o los demás están equivocados. Pero no importa allí lo que diga la palabra, porque incluso a la palabra la han convertido también en un mito y a lo que en muchas ocasiones ha sido la experiencia de los pueblos, también le han dado ese carácter porque simplemente no se aplica a lo científico o a la metodología científica. Entonces, esto nos ha llevado a que lo que hoy en día estemos viviendo desconoce que muchas de las cosas que están sucediendo a nivel global son efectos de una influencia espiritual y que la mayoría de elementos programáticos que se están levantando sobre las políticas que se trazan para la administración, tanto económica como educativa, como de salud y demás, alrededor del mundo, están trazados desde lo espiritual y se manifiestan en lo material. Es una realidad. Por eso les decía en la ocasión pasada, los nombres, las personas en la palabra del Señor, en la narrativa bíblica, los ángeles, los querubín, la presencia de un ser que es una serpiente, Adán y Eva en el Edén, todos esos son hechos reales y son personajes reales. Así nosotros, bueno, más bien nosotros no, así el mundo entero quiere decir que no, que son fábulas con una muy bonita enseñanza. Realmente allí el Señor lo que nos está mostrando son realidades que nos traen enseñanza para este tiempo. Nos corrigen, nos reprenden y nos instruyen para este tiempo. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 13, 1 al 9? Sí, dice, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandes blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, a los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Cuando el Señor remata allí diciendo el que tenga oído, oiga, indica ponga mucha atención a esto que acabo de decir, a lo que acaba de decir y cómo enlaza con lo que viene. Analicemos lo que acaba de decir. Acaba de decir que ha visto una bestia semejante a un leopardo. El libro de Daniel, cuando habla de leopardo, habla de Grecia.
Pero mire lo que tiene una boca de león, lo cual, y ya veníamos hablando de que el efecto base del engaño es la palabra que sale de estos seres, llámese el dragón, la primera bestia o la segunda bestia, y de sus súbditos, de sus seguidores, los ángeles de las tinieblas para Satán, los falsos maestros y profetas para el falso profeta, y los falsos cristos o los falsos mesías para el anticristo. Ellos obran a través de la mentira, del engaño, de la artimaña. Eso era. Ahora, ¿qué dice allí? Dice que una de las facultades cuando habla, miren a quién reta o sobre quién viene toda la artillería. Viene contra Elohim, viene contra Jehová, viene contra Yeshua. ¿Sí? Aquí se traduce en el lenguaje coloquial, viene contra Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el método que aplica para venir contra el Señor? Dice, para blasfemar su nombre, el nombre de Jehová y el de Jehoshua. Y su tabernáculo, el sitio de su trono, su autoridad, en pocas palabras, que está diciendo. Su autoridad desde lo espiritual para ser adorado, su autoridad desde lo material para ser temido. Lo reta. Y a los que moran en el cielo. ¿Qué interés tiene esta bestia de atacar desde la tierra, aquí en la tierra, los que moran en el cielo? ¿No será porque esto es una guerra espiritual? Porque nosotros estamos inmersos también en esa guerra espiritual. ¿Cuáles las armas que nos ha dado el Señor? Entre ellas está la palabra, está la oración. El mundo anda tan ocupado, tan entretenido también, que no tiene tiempo para ninguna de esas dos. Por lo tanto, vive sometido desde lo material para ser engañado en lo espiritual. Porque miren lo que sucede allí. Esta bestia y el dragón reciben adoración. Versículo 4. Y adoraron al dragón, quien había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Por obra de quién se consigue esto? Por obra del falso profeta, quien ha hecho una imagen y quien le da esa magnitud de autoridad a esta segunda bestia que ha recibido autoridad, poder y poderío del dragón. Martica, ¿nos regalas por favor Lucas 21, 5 al 27 para que veamos cómo el mismo Señor Yehoshua ha traído, nos ha instruido acerca de los tiempos que vivimos, los que se vivieron y los que estamos por vivir? Lucas 21, del 5 al 27 dice, mientras algunos le hablaban acerca del templo, como estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, de estas cosas que contempláis vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo pues serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estén a punto de suceder estas cosas? Él le dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y revueltas, no os alarméis, porque estas cosas tienen que acontecer primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y hambrunas y pestilencias en diferentes lugares, y sucesos aterradores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Os será ocasión para testimonio. Por tanto, proponed en vuestros corazones no ensayar para defenderos, pues yo os daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos los que os adversan. Y seréis entregados aún por padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de entre vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ganad vuestras almas con vuestra perseverancia. Y cuando veáis a Jerusalén,
rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella salgan de la región, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla los tiempos de los gentiles. Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes, en desespero ante el bramido del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y les contó una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, lo veis y por vosotros mismos sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará este linaje hasta que todo esto haya acontecido. Entonces, aquí tenemos que mirar, o vamos a tratar de ir desmembrando, que hay dos tiempos, dos paquetes de tiempo que está distinguiendo aquí el Señor. Incluso dice, la característica de cualquier tiempo en el cual vayamos a mirar, tanto al momento en que Yeshua está hablando, al momento inmediato a los apóstoles y discípulos de aquel momento, como a nuestro tiempo, es la característica de los engañadores que vendrán haciéndose pasar o hablando de ser los ungidos, ser los elegidos, ser el medio o el puente de salvación y demás, y dice, no los sigáis. A esos no hay que seguirlos. ¿A quién hay que seguir? A Yehoshua. ¿Y por qué a Yehoshua? Porque Yehoshua es la palabra viva, es la palabra encarnada. Pero mire, utiliza otra dice, huirán de guerras, de revueltas. Y aún así, esto simplemente tiene que acontecer primero. O sea, no está hablando de que esa sea la característica del tiempo final. Pero dice, antes de que que haya unas guerras por todo lado y que sea fácil de alcanzar la información acerca de las guerras, a ustedes los van a perseguir, los van a echar a las cárceles. Esta es la característica de aquellos tiempos inmediatos al Señor, inmediatos a su, a su resurrección y al hecho de ser llevado al trono del Padre. Ahora, cuando hace toda la narrativa, luego habla acerca del sitio de Jerusalén, cuando se sitia Jerusalén, y es allí donde le dice a la gente, mire, cuando vean a Jerusalén sitiada, huyan, no vuelvan por nada, no tengan excusa alguna para volver a este territorio porque van a ser perseguidos a muerte. Y este llamado es para quién? Solamente, esto era solamente para los siervos del Señor, los discípulos, no, era para todo el que habitase la tierra de Judea. Iban a ser azotados, iban a ser perseguidos, pero además iban a ser sitiados. La ciudad iba a ser sitiada. En Lucas 21:6, el Señor dice, de estas cosas que contempláis, de todas estas piedras que ven, de todo esto, que piedra muy bien pulida para elevar el templo, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, la misma narrativa que estamos leyendo aquí en Lucas 21 la hace para los mismos eventos dentro del los mismos dos paquetes, digamos de esa manera, lo hace también el libro de Mateo 24. Lore, ¿nos regalas por favor Mateo 24 del 15 al 22? Mateo 24, 15 al 22. 3, 5, 23, 31, no. 15 al 22. Mateo 24, 15 al 22. Un segundo, por favor. Por tanto, espérate, me voy a poner los libros.
Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El de la azotea no baje a tomar lo de su casa, y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad, por tanto, para que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando nosotros estudiamos la tribulación, dijimos, hay tribulaciones que son propias, las tribulaciones del diario vivir. Hay tribulaciones o dificultades que vienen por causa de la fe, ¿sí? Entonces, hay tribulaciones que se llaman la gran tribulación, la cual significa que esa etapa o ese episodio no es irrepetible. Ahora, está diciendo allí, este episodio, esta gran tribulación que viene después del sitio, de la persecución y todo esto, es una tribulación irrepetible. Si nosotros vamos a mirar históricamente, esa tribulación y ese sitio a Jerusalén y esa persecución tuvo un acontecimiento histórico real que es demostrable y que sucedió principalmente durante la revuelta que va entre la revuelta de la destrucción del primer templo hasta la revuelta que se sucede bajo el gobierno de Adrián. Miren lo que sucede. Dice que al empezar el año 70, Tito, junto con 3 legiones, recordemos que en Israel, en Jerusalén, había ya una legión, se llama la Fretensis. Había 3 más que trajeron, que era la quinta macedónica, la 12ª fulminata y la 15ª apolinaris. Miren los nombres, apolinaris. Recordemos que el nombre de la bestia que sale de lo profundo del abismo se llama Apolión. Y miren la otra, macedónica, ¿de dónde viene? De Grecia. ¿Ven? Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta que allí no hay coincidencia, allí hay advertencia. Pero bueno, volviendo con lo que sucede allí, resulta ser de que lo que hacen es que cuando se rebelan los judíos en la guerra judeo-romana, encabezados por Bar Kokhba, el nombre Bar Kokhba significa hijo de las estrellas. Joachim, estrellas, Kokhba, estrella, hijo de la estrella. ¿Sí? Resulta ser de que cuando estos se rebelan, es bajo el gobierno de Nerón, los vencen en varias ocasiones al ejército romano, Nerón se suicida, ¿sí? Ya sabemos todo el mito que existe sobre Nerón, de que supuestamente Nerón simplemente habría de resucitar más adelante, pero llaman a Vespasiano, que se encontraba en Egipto. Vespasiano había mostrado ser un gran general, y lo coronan, y Vespasiano va a retomar Jerusalén, y estando retomando Jerusalén, los llaman para ser elevado a la categoría de emperador en una guerra intestina que de allí, pero eso no tenemos por qué tocar ahorita. La cuestión es que Tito, hijo de Vespasiano, es el que queda al mando del ejército de los romanos que se encontraban ya sitiando a Jerusalén, ya tenían sitiada Jerusalén. Entran y toman Jerusalén en el año 70, y a partir de esa toma de Jerusalén, los judíos inician, ellos tienen una de sus fechas especiales, es Tishba B'Av, ¿sí? Es la fecha en la cual no solamente rememoran aquella caída del templo de Jerusalén en Tito, sino la primera con Nabucodonosor II. Ahora, ¿cuándo se conmemora o cuándo se guarda este ayuno? Porque es el ayuno más estricto para el pueblo de Israel. Se hace para mediados de agosto. Si nosotros vamos a mirar qué pasa, o sea, llevándolo al calendario
gregoriano, desde luego, estamos hablando del calendario hebreo. Pero llevando al calendario gregoriano, ¿qué pasa para fechas de septiembre? Para fechas de septiembre se inician los Moedim del otoño. El Señor dice, si ustedes ven al árbol, ¿cierto? Y logra conocer los tiempos a través del árbol, ¿cómo no van a mirar a los cielos también y decir, ah, se acerca el verano? Advirtiendo la distancia, que había un acontecimiento antes de llegar nuevamente a que el Señor nos haga recordar las fiestas del otoño. Las fiestas del otoño se constituyen básicamente por Yom Teruah, los 10 días que separan lo que llamamos los 10 días terribles o temibles, para reflexión, para que nos arrepintamos, para llegar a Yom Kippur, y después viene la celebración de Sukkot, hacer tienda con el Todopoderoso, con el Eterno. Ahora, Tishbab o Tish Ab es el principal día de ayuno, es el principal ayuno de abstinencia del judaísmo rabínico actual. Se le conoce como el día más triste de la historia judía. ¿Por qué? Porque según el Talmud babilónico, allí también se celebra lo que les digo, la caída del templo a manos de los babilónicos, en manos de Nabucodonosor II, y para aquellas fechas también el colapso de la rebelión de Bar Kokhba y la consecuente caída del templo. Pero también ocurre algo. También allí se conmemora o se recuerda la caída o la persecución ejecutada por Adriano sobre el pueblo de Israel en Jerusalén. Recordemos que Adriano realmente es el que aplasta la revolución de Bar Kokhba, ¿sí? Cuando Bar Kokhba se hace llamar un nazi. Nazi no es un principio político, sino que significa príncipe. Él lideraba a los egipcios bajo la bendición, bajo la publicidad, digámoslo de esa manera, del rabino Akiva, quien decía que Bar Kokhba, Shimon Bar Kokhba, hijo de la estrella, indicaba que ese era el Mesías, el Redentor de Israel. Ahora, cuando Adriano toma Jerusalén, lo hace a través de un general llamado Sexto Julio Severo, quien llega allí, miren con la media, el medio grupito que llega con 6 legiones completas, con auxiliares y elementos de hasta 6 legiones adicionales. Esos eran los apoyos con que llega. Y Adriano lo que hace es que expulsa a los judíos de Jerusalén, levanta estatuas de Zeus en la misma planicie del templo, pone en el altar donde se creía que estaba el altar, pone allí una cerda y sacrifica a la cerda y hace que la gente rinda adoración a la cerda y a Zeus. Y dicen los que saben, que pone otra cerda mirando hacia oriente. Recordemos que la palabra del Señor promete que por la puerta de oriente es que entrará el Mesías en su momento. Pero allí es donde hemos cumplido todo lo de que huyan a los montes, no bajen de la azotea, salgan de allí. Pero además, allí está la abominación que causa desolación. Porque Jerusalén, perdón, queda desolada del pueblo israelita a partir de esa fecha. Recordemos que van a acontecer milenios en los cuales hay cientos de batallas por Jerusalén, guerras, tomas de los otomanos, de los musulmanes, todo lo que ustedes quieran, pero es la desolación porque el pueblo llamado a adorar en el templo de Jerusalén ha sido enviado a la diáspora, ha sido radicado a esa tierra. Cumplimiento perfecto. Y con Tito, recordemos, se cumple lo de que no quedará piedra sobre piedra. Porque en el incendio del templo, las piedras empiezan a caer y ellos también, según los historiadores, buscando el oro que tenía el templo, empiezan a echar las piedras hacia los lados, por lo tanto no queda piedra sobre piedra. Queda una explanación llena de piedras dispersas. Martica, ¿nos regalas por favor Mateo 24, 3, 5 y te saltas al 23, 31? ¿Por qué lo hacemos? Porque acabamos de ver los primeros eventos, ¿sí? Sobre los cuales ya se dio cumplimiento. Ahora saquemos el paquete de cuando al Señor le dicen, bueno, ¿y
¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Que esa es la que le preguntan en Mateo. Mateo le preguntan tres cosas. Danos la señal de cuándo acontecerá que no quedará piedra sobre piedra. Pero de unas aprovechamos para decirte y danos la señal de dos cosas, del fin de los tiempos, de tu venida y del fin de los tiempos. Mateo 24, 3, 5 y te saltas al 23, 31, por favor, Martina. 24:3-5 dice, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Versículo 23. Entonces, si alguno os dice, he aquí el Mesías, o aquí, no lo creáis, porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he predicho. Si pues os dicen, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está en las recámaras, no lo creáis. Porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Cuando allí vemos, nos damos cuenta que la señal para todos los tiempos es falsos mesías, falsos profetas, falsos maestros. No los creáis. Pero luego dice que una señal para esos tiempos que anteceden a la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor, dice que es que habrá quienes se levanten mostrando grandes señales y prodigios, apuntando a una sola cosa, para engañar. Incluso apuntan a lo más alto, que es engañar a los escogidos. Pero el Señor distingue allí también de dos pueblos. Dice, las tribus de la tierra se lamentarán. O sea, las tribus que no esperan la venida de Mesías, de Mashiach, las tribus que viven en su materialismo terrenal, esas tribus que no esperan al Señor ante la venida ya del Señor, ya cuando ya, como el mismo Señor lo compara con el arca de Noé, cuando ya se cierra la puerta y ven que el agua empieza a caer y se acuerdan de que, uy, caramba, esto nos apunta a un diluvio porque esto lo advirtieron, estos que están dentro de la barca lo advirtieron, lo mismo pasará en aquel tiempo. Los de una mente terrenal, los que buscan el placer de los miembros del cuerpo, de los elementos del cuerpo, que lamentarán. Pero ya será tarde. ¿Por qué? Porque el Señor habrá venido, habrá recogido a su pueblo, gobernaremos con él desde la Jerusalén prometida, desde la tierra prometida a Abraham, ¿sí? Y el pueblo que ahora recibe con impacto la venida del Señor, luego su mente entenebrecida y su corazón que ya está totalmente cauterizado, regresará a su pecado de manera terca y a servir y seguir a las tres bestias. Pero sigamos aquí con lo que dice y en dónde nos vamos a centrar. Miren lo que dice. Si a usted le dicen, está en el desierto, y otro le dice, no, si yo lo tengo aquí en mi casa, está ahí en la recámara, no le crean. ¿Y por qué no le crean? Porque está hablando de un mismo evento sucedido en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Pero luego el Señor mismo lo aclara de qué evento está hablando. Dice, en el 27, porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, ¿qué tiempo le toma al relámpago salir acá y ocultarse acá? Yo diría que milésimas de segundo, o segundos, cortos segundos. O sea, está hablando de que esa venida del Señor, su aparición, no será una aparición en la cual se suspenderá en el aire, como lo muestran en muchas imágenes de la religión tradicional,
emanando luz de las manos y entonces flotando. Entonces, no, él dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, cuando alguien los quiera engañar, y va a suceder, proyectando imágenes en el cielo, proyectando imágenes en las recámaras, el aparatico llamado celular muy seguramente va a ser un medio para lograr hacer eso, entrar hasta tu recámara. Eso lo harán simplemente para convencerte de un Cristo que no es el Mesías, de un anticristo, de un antimesías. Entonces, esto como preámbulo ¿a qué? A aquel momento en el que él dice las estrellas, en el versículo 29 dice, después de la tribulación de aquellos días. La tribulación de aquellos días ya sucedió por persecución. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero hay una persecución global en este tiempo que ya está sucediendo porque él mismo dice, nada de esto acontecerá, dice Pablo, sin que antes venga la apostasía. Entonces aquellos que andemos en la verdad simplemente seremos señalados, perseguidos, juzgados y rechazados. Esa es la marca que nos da el Señor. Ahora dice, de aquellos días el sol se dará oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Y allí advierte a qué podemos asimilar esto, hacia dónde podemos mirar. Miremos Apocalipsis porque lo dice en el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran trompeta. Significa que esta parte final acontecerá para el tiempo de las trompetas. Tiempo de los shofar, que es lo que estamos mirando hoy en día. Ahora, Lucas 21 y Mateo 24 narran realmente hechos que son la misma narrativa. Cada uno narra desde su punto y desde su énfasis, pero es el mismo momento dentro de la historia de Yahushua y de las palabras de Yahushua. Entonces, miremos nuevamente Mateo 24, en donde acaba de leerlo Martica, donde nos dice, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro, de un extremo al otro de los cielos. Allí nos habla de los cielos de aquí, de la tierra, o sea, nos está marcando un panorama dentro del globo terráqueo. Los mismos pero tenemos que mirar primero lo que está por venir. O sea, está diciendo, ¿dónde sucederá esto inicialmente? Aquí. Está marcando los cielos, pero los cielos terrestres. A partir de del próximo estudio, y durante más o menos 3 o 4 estudios más, estudiaremos toda esa composición de qué es los cielos, qué compone la tierra, por qué el Señor habla de la tierra, del abismo, de las profundidades del mar, qué nos dicen los libros más antiguos bíblicos acerca de cómo está, cuál es la formación de la tierra, cómo está la tierra. Todo eso lo veremos. Pero tenemos que ver que cuando aquí nos habla de los cielos, nos está hablando en plural. ¿Por qué? Porque corresponde al cielo de este que nos rodea, básicamente la atmósfera, llamamos de esa manera, y los cielos como esa prolongación del espacio interplanetario, llamémoslo, para ubicarnos dentro del plano físico. Pero miren que Lucas 21, del 5 al 11, nos dice, mientras algunos le hablaban acerca del templo, cómo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, de estas cosas que contempláis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron, diciendo, maestro, ¿cuándo pues serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de cuando esto esté a punto de suceder estas cosas? Él dijo, mirad que no os seáis engañados. Pero en el 10 me llama la atención que dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos y hambrunas y pestilencias en diferentes lugares y sucesos aterradores y grandes señales del cielo. En el 25 en adelante, ahora aquí nos está diciendo, si bien es cierto, en el anterior dije que las guerras y rumores de guerras simplemente era algo que tenía que suceder primero, aquí las guerras están acompañadas de terremotos, de pestilencias y de sucesos aterradores. Y luego le dice, y grandes señales del cielo.
Vamos a ver ahorita que puede referirse a grandes señales del cielo, grandes señales desde el cielo o grandes señales en el cielo. Entonces, vamos, en el versículo 25 en adelante del mismo Lucas 21 hasta llegar al versículo 33, perdón, dice, y habrá señales en el sol y la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes en desespero ante el bramido del mar y el oleaje. ¿De dónde procede la primera bestia? Del mar. Y luego más adelante dice que sale un gran humo. Esta bestia cuando sale, o sea, a ver, el ejército de langostas que sí que obedece a este príncipe de las tinieblas, príncipe del abismo, y que salen del abismo, salen del mar. Y cuando más adelante, cuando sale ahí sí, el príncipe dicen que un gran humo emanaba por el contacto, digamos de esa manera, entre el gran abismo y su hervor y el agua del mar. Allí el Señor nos está enseñando que cuando este ser venga, ya el camino estará preparado. Pero estará preparado dentro de un pueblo, dentro de unas naciones de la tierra, entradas en desespero. ¿Por qué? Porque el mar que se sacude está hablando de naciones en medio de inestabilidad. Y entonces dice el 27, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Precede a la venida del Señor. Precede la aparición de este Apolión, de este Avalón, de este líder de las langostas, precede a la venida del Señor. Miren lo que dice y les conté una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Aquí es diferente a lo que dice Mateo. Mateo dice, la higuera, de la higuera aprended. Él dice, de la higuera porque la higuera es el centro, es Jerusalén, básicamente es Israel, pero miren que las otras naciones también tienen un papel que cumplir en la historia y en la señal, porque piden la señal para la venida de Mashiach y para el fin de los tiempos. Dice en el versículo 32, de cierto digo que no pasará este linaje hasta que esto haya acontecido. Y allí se aplica para los dos tiempos. Está diciendo, señores, no pasará el linaje que está iniciando ahora, que va a iniciar con ustedes, que va a aprender de ustedes, antes de que venga también, o sea, no desaparecerá este linaje antes de que sea destruido el templo. Y no pasará el linaje que vea aparecer esta señal, la señal del antimesías, no pasará esa antes de que venga el Hijo del Hombre, antes de que venga Yahushua. Y por eso se remata diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lore, ¿nos regalas por favor Lucas 21:11 y te saltas al 25:28? Ok. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes, señales del cielo. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder, gran gloria y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Amén. Miren que en Lucas 20, y ahora léeme nuevamente Lucas 21:11, por favor. ¿No se escucha? Que en Lucas 21:11 nos dice, y habrá grandes terremotos y hambrunas y pestilencias en diferentes lugares y sucesos aterradores y grandes señales del cielo. En la versión, en el griego, que es el idioma en el cual encontramos los escritos más antiguos, dice kai katatapógrafos, limoi. Entonces, está hablando allí que en diferentes lugares habrá
Limoy es el Strong 3042. Hambre, hambrunas, escasez de alimentos, escasez de cosecha. ¿Nos hace pensar en algo? ¿No nos hace pensar en lo que hoy en día está sucediendo, las revueltas en Francia, en Holanda, por los agricultores? Está hablando de que alguien o algunos procurarán la carencia y la indigencia de los demás. Luego sigue diciendo, dice, Kai loimoy. Para la hambruna es la palabra limoy y la que viene es loimoy, es el Strong 3061, es otra palabra diferente, significa pestilencia. Habrá una plaga, un virus, una epidemia. Miren que la palabra en la versión, la nueva versión internacional, utiliza no la palabra plaga ni la palabra pestilencia, utiliza la palabra epidemia. Esontai, habrá fobetra, que es el Strong 5400, que significa visiones aterradoras, espantosas, temor a causa de un gran terrorismo, una vista pavorosa del futuro que produce un impacto tan aterrador en las personas que ellas intentan huirle a esas circunstancias, no atravesar por esas circunstancias. Luego dice, te cae up. Ojo con esa palabra que es donde dice lo que se ha traducido como grandes señales del cielo. Del es up. Auranou. Auranou significa celestial. La palabra up, Celestron 575, significa de, o sea, habrá grandes señales del cielo o del cielo. Desde, habrá grandes señales desde el cielo. Significa lejos de, o sea, habrá grandes señales lejos del cielo, pero cuando habla de lejos de, significa también a partir de. O sea, a partir del cielo, algo que producirá efecto lejos del cielo, pero teniendo su origen a nivel celestial. Y vuelvo y les digo, está hablando de los cielos, la palabra del Señor habla de los cielos, pero nos habla de los cielos espirituales, de los cielos de la atmósfera, digamos de esa manera, de los cielos del firmamento, de la parte interplanetaria, y nos dice que viene desde el cielo, viene del cielo, viene con origen en el cielo, pero lejos, para producir el efecto lejos del cielo, algo expulsado de el cielo, algo salido del cielo por su propio poder o por el poder de otro, algo que se desprende de lo que una vez fue del cielo. Miren todo lo que tiene que ver acá. Es algo que un día perteneció al cielo, ya no pertenece al cielo, pero produce efectos desde lo celestial, desde este cielo. ¿Será que nos hace pensar esto en que hay una actividad que viene de los cielos, ya no solamente la integración entre lo espiritual y lo humano, sino la integración entre los cielos y los efectos sobre la tierra? Martica, ¿nos regalas por favor Génesis 2:1-2? Sí, un minuto. Bueno. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo, Elohim acabó su labor que había hecho. Y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y por eso de allí continúa hablando acerca de la santificación del día de Shabbat. Pero miren que aquí nos está diciendo que hizo los cielos, la tierra, pero además hizo la totalidad de los ejércitos de los cielos, del ejército de los cielos y de la tierra. Nosotros, con fundamento en esto, es que aseguramos que nosotros somos espíritus viviendo dentro de un cuerpo que nos ha sido otorgado, pero seguimos siendo espíritus porque fuimos creados como tales. Por eso la palabra del Señor habla de el Padre de los espíritus. Por eso a la mujer le dicen, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque el Padre es espíritu. Y por eso también, cuando describe la muerte, el Señor dice que la muerte
a través de Pablo, que la muerte es el espíritu que vuelve al Padre, a Jehová. Pero miren, aquí tenemos que dirigirnos a que no solamente el Señor crea los cielos, sino que crea el ejército de los cielos. No solamente crea la tierra, crea el ejército de la tierra, allí en aquel día que antecede al día de reposo, al Shabbat del Señor. Luigi, ¿nos regalas por favor Nehemías 9:6? Sí. Dice, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postrará ante ti. El ejército de los cielos está postrado de manera permanente delante del Señor. Pero miren el plural que utiliza para los cielos, en cambio el singular para la tierra, pero vuelve a hablar en plural de los mares. Esto lo vamos a entender en los estudios que vienen a continuación, que vienen a posteridad de posteriormente a esta, cuando entendamos cómo esquematiza o cómo describe la palabra del Señor la composición de los cielos, de la tierra, de las profundidades de la tierra, quiénes habitan en ella, qué podemos encontrar. Todo esto lo describe la misma palabra del Señor. Entonces fíjese que nos habla en plural de los cielos y de los mares. Ahora muchos dirán, claro, tiene que hablar en plural. Tenemos el Océano Índico, tenemos el Caribe, tenemos el Pacífico. No, mis amigos. Para la época de Yehoshua, para la época, perdón, del libro de Nehemías, no existía tal descripción. No existía el Pacífico. Vámonos para la Antártida. Nada de eso existía. Está describiendo las aguas del mar como aguas de los mares. Así lo está describiendo en plural. Lore, ¿nos regalas Isaías 45, 11 al 12, por favor? Lore, Sí, disculpa, sino que se me hace lento sacar el audio. Así dice el tranquilo. Señor, así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Preguntadme acerca de las cosas venideras, tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Al Amén. ejército, ¿cuál? Principalmente al ejército de los cielos. ¿Por qué? Porque los espíritus, o sea, los ejércitos humanos de nosotros, los seres humanos, que habitamos la tierra, éramos espíritus también, adorando al Señor, sirviéndole a este juntamente con todos los ejércitos que permanecen y que son de nivel celestial. A ver, en esta tierra, el mismo Yehoshua dice, me has preparado un cuerpo. Nosotros no somos lanzados del cielo, no somos expulsados del nivel celestial. No, nosotros somos puestos en un cuerpo, pero mantenemos la característica de que nuestra vida está escondida en Jehová juntamente con Yehoshua. Así lo dice el Pablo. Entonces nosotros solamente encontramos nuestro logro, nuestra plenitud cuando vivimos esa vida espiritual. Lucas 21:11 nos dice, y habrá grandes terremotos y hambrunas y pestilencias, pues les digo, la nueva versión internacional la traduce epidemias, y recordemos que el hombre del mundo es el que le ha puesto la palabra pan para indicar todo, o sea, que es de toda la tierra, demias, que es una epidemia que cubre toda la tierra. En diferentes lugares, y sucesos aterradores, y grandes señales que ya vimos del cielo, o en el cielo, o desde el cielo, puede indicar. Pero en el versículo 25 al 27 nos dice, y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, volviendo a repetir, haciendo énfasis en que esas que anteceden a la venida de Yehoshua, en su venida gloriosa, estarán respaldadas por eventos catastróficos de altísimo nivel que nos indicarán
Las señales provendrán del sol, la luna y las estrellas. Y sobre la tierra, angustia de la gente en desespero ante el gran mal. Aquí nos dice. O sea, aquí nos señala que esos cuerpos celestiales, o esos cuerpos espirituales celestiales que se han desprendido ya del cielo, que se han desprendido de la adoración o se han rebelado contra la adoración y la obediencia del Señor que habita con su trono en el reino de los cielos, juntamente con el Mashiach, quien ha ido al Padre a preparar morada para nosotros. Esos que se han desprendido, se han revelado, son los que producen esas señales. Realizan señales que afectan la vida en la tierra, pero las emanan, las originan en un nivel más alto que el nivel de la tierra. Nivel de lo celestial, pero no lo celestial del trono del Padre, sino celestial de esta superficie que rodea la tierra. Ahora, esos que fueron parte del ejército celestial son los mismos que causan el terror, actúan muchas veces en alianza, con los seres humanos para que en obediencia a estos seres humanos, bajo las promesas engañosas de las tinieblas, sometan al resto de los seres humanos para causar ese desespero que prepara la recepción, sería más bien la recepción del antimashiach. Lucas 21:26 dice, desfalleciendo los hombres por el miedo, o sea, perdiendo toda fuerza, toda voluntad, toda capacidad de decir no por el miedo. Y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿Cómo dice en el griego esa parte de las potencias de los cielos serán sacudidas? Dice, dinameis ton aurion saleude sontai. Orión, ya entendimos que Urión significa es cielos, pero este cielo, básicamente este cielo que Dynamis viene de la misma raíz de la palabra dunamis, que es el Strong 1411, que es una potencia, una virtud maravillosa, un poder para hacer milagros, una fuerza que está exponiendo unas capacidades altas, o indica básicamente los que son capaces, los que son poderosos. Entonces se podría también traducir, los poderosos de los cielos serán sacudidos, se podría traducir. Pero la palabra que utiliza para ese sacudidos es saleutesontai, que viene la palabra sale, y es el Strong 4531, y significa serán conmovidas, agitadas, serán puestas en agitación, sacudidas para derribarlas. Es algo así como algo que era inamovible, que los demás veían como imposible que se moviera, alguien con facilidad las mueve. ¿Para qué las mueve? Para perturbarlas, para destrucción, para incitarlas a que cumplan un plan, un tiempo. Es mover, agitar, sacudir esos poderes que realmente radican su potencia en el nivel celestial. O sea, podría ser dicho, podría ser traducido como los poderosos o los capaces que un día estuvieron en el cielo serán conmovidos para destrucción en el tiempo final, porque allí mismo lo está diciendo, luego dice que luego de que todo esto acontezca, entonces ahí sí vendrá el Hijo del Hombre. Cuando la palabra del Señor se refiere a la palabra estrellas, Kohabim, como lo vimos en Bar Kokhba, hijo de la estrella, Kohabim también se refiere a espíritus de índole celestial, de nivel celestial, que un día habitaron en el nivel celestial o que todavía actúan y habitan en el nivel celestial. Solo que vienen a nivel terrenal en obediencia, o se manifiestan más bien, porque nosotros es muy difícil decir que el nivel espiritual está por allá arriba y el nivel material está aquí abajo. No, se entrelazan, cruzan, conviven, permanecen en el mismo, eso sí pueden compartir el mismo espacio. Lo que sucede es que nosotros, cuando nos entregamos tanto al mundo material y terrestre y nos han enseñado a vivir por lo que vemos, entonces nos olvidamos de que el mundo celestial es una realidad que se manifiesta ¿a quién? A los que creen, para bien o para mal, pero se manifiesta y está manifestada en este tiempo.
y está guiando, tanto las zonas de tinieblas están guiando a muchísimos a la caída y a la oscuridad, como los ángeles del Señor presentan batalla y los espíritus del Señor presentan batalla por nosotros. Martica, ¿me regalas por favor Amós 5, 25 al 27? Amós 5, 25, 27 dice, ¿acaso me ofrecisteis sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Más bien llevasteis a Sicut, vuestro rey, y a Huiyún, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Yo os haré, pues, deportar más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos, ejércitos en el cielo, ejércitos en la tierra. Pero miren aquí que el Señor dice que estaban, cuando salen de Israel, salen es adorando a una estrella. Incluso en otras partes, en el Nuevo Testamento se traduce como la estrella del Dios Renfán. Y el Señor dice en su palabra, asemeja a los seres celestiales con estrellas. Pero además de eso, los asemeja con el sol y la luna en la adoración a los falsos dioses. Las estrellas, el sol y la luna son símbolos ya para el tiempo del Señor de adoración y de preludio, digamos de esa manera, desde el punto de vista de la idolatría. Enoch 61:6 nos dice, todos los que habitan en lo alto del cielo han recibido un mandamiento, un poder, una sola voz y una luz como fuego. Cuando se habla de estrella, desde luego tenemos que hablar de fuego y tenemos que hablar de luz. Es lógico que lo hagamos. Y y con esas características también los nombra las escrituras. En el Nuevo 87 dice, todas las leyes de las estrellas serán ocultadas a los pecadores. O sea, todo lo que es de nivel espiritual será ocultado a los pecadores. Los pensamientos de quienes viven sobre la tierra estarán errados al respecto. Inducirán al error o al desconocimiento de lo espiritual y de los ataques de estos falsos dioses o de la guerra que se libra a nivel espiritual a nuestro favor, lo harán de manera, digamos así, planificada para que la tierra misma ya no viva esas experiencias espirituales, ya no crea, ya no, sus pensamientos ya no tengan ni siquiera la capacidad de vislumbrar por un momento, de por lo menos darle una oportunidad a la vida espiritual. Dice, y ellos equivocarán sus caminos. ¿Quiénes? Los que viven sobre la tierra. Y tendrán a las estrellas como sus Elohims, o sea, como sus dioses, como sus señores, como los que le gobiernan en la vida. ¿Me regalas, por favor, Lore, Deuteronomio 4:19? Deuteronomio 4:19. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. A todos los pueblos de los cielos, no a Israel, no a los seguidores del Señor. Porque mire lo que dice luego en Deuteronomio 17:3. Tú misma, Lore, por favor. Deuteronomio 17:3. Y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado. No se escucha. Se frizó Mauri.
Deuteronomio 4:19. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Deuteronomio 17:3. Y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo, el Señor, no he mandado. Amén. Fíjese que las dos cosas las está prohibiendo el Señor, pero aquí nos está claramente indicando, no está hablando realmente de un sol y de una luna, digámoslo así, dentro del meramente visible físico. Está diciendo que la conmoción a nivel celestial será una conmoción a nivel espiritual. ¿A quiénes conmocionará? ¿A quiénes sacudirá? ¿A quiénes agitará para destrucción? A esos espíritus que han estado gobernando y que han originado en el ser humano la idolatría principalmente. O sea, la obediencia a un Dios o a un ser diferente al verdadero a Elohim, al verdadero Señor, al único y verdadero Dios, a Jehová. Yo no he mandado, dice el Señor. Luigi, ¿nos regalas por favor Segunda de Reyes 23, 4 y 5? Sí, dice, entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes del segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Allí nos está diciendo, por más que la imagen física sea el sol, o sea la luna, o sea las constelaciones, realmente a lo que están sirviendo es al ejército de los cielos que se había rebelado contra la verdad de Jehová. Martica, regálanos Romanos, por favor, Romanos 1, 18 al 32, por favor. Porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, extendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad.
colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando vemos allí, más allá de todas estas características que el mundo actual cumple, murmuradores, que aborrecen a sus padres, que el mundo anda en una presunción, siendo jactancioso, inventores creativos para lo malo y todo este tipo de características, miren que no dice que se desprende de muchas mentes, dice que se desprende de una sola mente. Él mismo lo dice en el versículo 28, y como no quisieron conocer a Elohim, no quisieron conocer a Dios, entonces el mismo Dios los entregó. O sea, allí no significa que el Señor tome de la mano y tome, ¿cuál usted? No, significa me retiro. Y no habiendo una tercera opción, se entregan a la segunda opción, que es una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, cosas que rompen el propósito inicial del Señor cuando dijo que vio que todo era bueno. Pero el Señor hace una descripción allí de la idolatría como una adoración a cualquiera cosa creada. El único increado, el único que no ha conocido creación es Jehová, el eterno y su precioso Ruaj. Eternos, desde siempre y para siempre. No han conocido principio y no conocen fin. Pero los demás, todos somos creaciones, somos criaturas. Y dice que cualquiera de estas adoraciones, la que sea, que reemplace el señorío de Jehová, no puede llevar al hombre a una cosa diferente a estar esclavizado a una mente reprobada, a estar sometido, contaminado, engañado y desde luego destinado a recibir la recompensa que recibe por esa guianza de esta mente reprobada. Ahora, la presencia de estos seres espirituales nos habla acerca de que hoy en día ya existen, ya están creando, ya están generando consecuencias sobre la humanidad. Pero un día serán abiertamente manifiestos. Ya no actuarán en oculto, sino que actuarán desde lo presencial. Y la imagen más predominante para esa manifestación evidente y descarada es la del antimashiach, la del anticristo. Luigi, ¿nos regalas por favor Efesios 6, 10 al 13? Sí. Dice, por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Así como nosotros no somos un pueblo terrenal, sino un pueblo espiritual, así como la invitación del Señor es a que no seamos materialistas, sino espirituales, así como la palabra del Señor dice que ella penetra hasta transformar nuestra alma y quebrantar nuestro espíritu, y así como la obra del espíritu del Ruaj sobre nosotros es sobre nuestro espíritu para transformar nuestras vidas. Así nos dice, la guerra que nosotros tenemos, la batalla en la cual estamos involucrados, no es ni de sangre ni de carne, no es contra otro ser humano, no es contra un animal, bestia, león o lo que sea de carne y hueso, es contra seres espirituales. Y lo describe. Y mire que él dice en dónde habitan. Dice, contra principados, o sea, contra esas potencias de los cielos, contra las potestades, los que mantienen la autoridad sobre los demás, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas. ¿De dónde proceden? Del mundo de las tinieblas. ¿Pero dónde están? Dice, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
en los cielos. ¿Sí ven? Aquí el Señor nos está explicando que precede a la venida de Yahushua. El acto máximo que habrá de suceder es que el mundo entenderá, ver venir a estos seres y entenderá que son seres celestiales maravillosos, magníficos, a los cuales el mundo, que ya viene en su arrogancia, en su vanidad, en su desvío, en sus homicidios, en su fornicación, en su pornografía, en su mentira, habrá de servirles como la gran manifestación de ese Mesías que viene a salvar a un mundo agitado por las aguas. O sea, el mismo que agita las aguas es el que ahora aparece como Salvador. Está pasando como actualmente sucede normalmente, que es, crean primero el antídoto y después crean la enfermedad. Así es como lo manejan. Crean el problema y después, o sea, ya teniendo ellos la solución. Crean la necesidad teniendo ellos ya el artículo que lo resuelve. Estas huestes que viven en regiones celestes, a estas se adorarán. Pero vuelvo y les digo, si nuestra guerra fuera en la carne, si nuestra oposición al antimesías fuera en la carne, sería contra otro ser humano. Pero es contra otra creación de otras características. ¿Cuáles características? Espirituales. Porque nuestra guerra es contra esas huestes espirituales de maldad que habitan las regiones celestiales, cualquiera de los niveles de los cielos. Y a ese nivel de cielos también tenemos que mirar un nivel espiritual que catalogamos como en las profundidades de la tierra, pero realmente es otro nivel o subnivel de los cielos. Segunda de los Corintios 10, 3, 5, por favor, practica. Que aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. En el tiempo en que vivimos, jamás podremos decir, no pertenezco al ejército del Señor. Estamos inmersos en una milicia que no es de carne. ¿Es de qué nivel? Es de nivel espiritual, de nivel celestial. Ahora, ¿en qué combate estamos? Aquí a nivel de la tierra, estamos en un combate argumentativo, digamos de esa manera. Estamos en un combate en el cual los razonamientos del mundo, que son tan populares, combaten contra los razonamientos de la palabra, que es la que nos forma. Allí hay un combate, allí hay una guerra. Yo pertenezco a un ejército que se opone a los argumentos del mundo, que expone los argumentos de la palabra, los razonamientos del Padre. Miren una de las cosas, los razonamientos del mundo no vencen con la verdad, vencen con la altivez. O sea, quieren imponerse más bien con la altivez contra el conocimiento de Elohim, contra el conocimiento de Jehová, contra el conocimiento de Dios. Y nuestra actitud siempre debe ser no la de tratar de razonar como el mundo para tratar de convencer al mundo, sino la de llevar todos nuestros pensamientos a Mashiach y exponer al mundo la verdad desde la mente, el corazón y las características de Mashiach. Hablar de Dios, fácil. El mundo escucha hablar de Dios. Pero cuando le pones el título de Mashiach y lo llamas por su nombre, Yehoshua, ahí empiezan las complicaciones. Ahí es donde las mentes carnales defienden con altivez, tratan de imponer más bien con altivez sus argumentos y quieren callar al creyente con sus engaños. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Nuestras armas son espirituales. Lo que está sucediendo hoy en día, efecto material de una fuerza espiritual impactando a los hechos de esta realidad, de este plan. Pero un día será manifiesto, descaradamente. Se hablará. Algunos le llamarán una epifanía. Otros le llamarán un ser celestial que desciende. Otros dirán una nave espacial de grandes magnitudes. Otros dirán es que es un superpoder al cual no podremos prestar oposición. Pero nosotros los creyentes entenderemos que son fuerzas espirituales a las cuales debemos presentar oposición, porque el Señor nos ha dado unas armas de victoria, no de derrota.
no nos ha dado temor, no nos ha revestido de eso, no nos ha desnudado de la armadura del creyente. Nos ha entregado su santa palabra para responder como Yeshua lo hizo en el desierto. Nos ha entregado su santa palabra para esgrimirla como espada en defensa de la. Nos ha dado el escudo para que los dardos de ataque, de engaño y de mentira del enemigo no puedan llegar a nosotros. Y la fe y la verdad, la palabra y la presencia del precioso Ruach salgan en nuestra defensa, nos mantengan limpios y podamos presentarnos a la venida de Yeshua, alegría y dignidad, delante de aquel que nos ha confiado la verdad y a quien no defraudamos bajo ninguna circunstancia. ¿Hay una gran tribulación? Claro que hay una gran tribulación. ¿Serán movidos los cielos? Ya están moviéndose los cielos desde hace tiempo. Se está moviendo el engaño. Pero un día vendrá el Señor y desenmascarará una a una las mentiras de estas potestades y nos hará entender que hemos sido llamados pues, en aquel que nos amó hasta entregar su vida en un madero. Amémosle, obedezcamos el ejemplo de Mashiach y llevemos todo pensamiento, toda palabra, todo plan, todo argumento, llevémoslo delante de Mashiach para que sea desenmascarada la mentira, vencido el engaño y resplandezca y sea glorificada la verdad. Shalom, mis hermanos. Bendición. Shalom, hermanos. Hasta la próxima.